9 millones de personas se automedican y toman psicofármacos, por ejemplo, para cambiar la ansiedad. ¿Por qué crees que hay tanta automedicación en este país? Buen día. Hola, buen día. Automedicación y sobreprescripción, ambas cosas. Porque hay una creencia de que los problemas se solucionan tomando una pastilla. Estamos también en una crisis, o sea, la crisis económica, los problemas laborales que tiene la gente disparan en estados de tristeza, estados de insomnio, estados de ansiedad, que explican en alguna medida la mayor cantidad de uso de psicofármacos cuando el consumo de la mayoría de los medicamentos se redujo. Fíjate que el 14% por problemas económicos hay una contracción en el consumo de medicamentos de todo tipo. O sea, cayó la venta de medicamentos el 14%. Sin embargo, cuando uno hace el corte de los psicofármacos, ven que aumentaron en el mismo periodo. Entonces la explicación tiene que ver con esto. Hay un acceso muy facilitado por un lado, que eso también tendría que es materia de regulación, pero el gobierno en definitiva ha reducido los alcances del Ministerio de Salud, por un lado, y por otro lado esta tendencia a entender o creer que un estado de tristeza, que no es un estado, digamos, de enfermedad, se soluciona con un psicofármaco, ¿no? Javier, te escucha Marcelo. ¿Qué tal, Peretta? ¿Cómo le va? Buen día, gracias por atendernos. Hola, buen día. Bueno, ahí estaba leyendo algunos datos, inclusive también escuchándolo. La gran cantidad de gente que cada vez más toma clonazepam, ¿no es cierto? Esto es debido a la situación, me imagino, económica, social, bueno, de la vida cotidiana, no solamente por lo económico y social también, ¿no? Tal vez algún conflicto inclusive familiar, ¿no? Sí, clonazepam es el psicofármaco más consumido, más vendido, ¿no es cierto? Ese que la marca empieza con R, ¿no es cierto? Sí. Y hay, para que ustedes tengan una idea, la dimensión que tiene esto, 15 distintas marcas que contienen este psicofármaco, que la sustancia se llama clonazepam. Bueno, sí, la situación económica, la crisis, el hecho de que no te alcance el dinero para llegar a fin de mes, que vos tengas precios de los alimentos o de las tarifas que aumentaron 10 veces, que los tenés que pagar con salarios o jubilaciones que aumentaron 2 veces. Entonces es inviable, entonces te quedas sin trabajo o perdés la expectativa de irte de vacaciones o de cambiar el auto, o digamos tus sueños ya se empiezan a diluir, eso genera o dispara un estado de tristeza y de cierta ansiedad y depresión, y que bueno, el hecho de que en Argentina hay un acceso facilitado, es decir, te convido, digamos, está el vecino, la vecina, la compañera de trabajo que te dice, bueno, tómate esto, a mí me hizo bien, y bueno, entro en un circuito que es riesgoso, digamos la verdad. O sea, una vez que uno empieza a tomar psicofármacos, después es difícil salir, es decir, es una droga, legal, pero es una droga, por supuesto. Entonces, empiezo a tomar. Vamos a suponer que me calmo o logro conciliar el sueño, me tranquilizo, me relajo algo, pero después ya no lo puedo dejar a ese medicamento, no puedo cortarlo, ¿no es cierto? Claro. Y necesito inclusive dosis cada vez más altas para producir el mismo efecto. O sea, ese es el problema o las consecuencias riesgosas que tienen los psicofármacos. Entonces ahí en donde tanto los médicos como los farmacéuticos alertamos sobre el uso restringido que debiera haber, para que ustedes tengan una idea, en condiciones normales, nuestro país no debería superar 4 millones de consumidores, o sea, alrededor del 10% del total de la población, cuando uno compara, digo, con otros países. Estamos en 9, o sea, más que duplicamos digamos, el promedio mundial de consumo de psicofármacos en la República Argentina. Por tanto, hay que actuar desde el Estado para regular, para informar, para aclararle, insisto con esto, a la gente que la solución no es empastillarse, sino, digamos, otro tipo de tratamientos menos riesgosos, ¿no? Y además, Peretta, hay el consumo, no consumo ilegal, sino la venta ilegal, ¿no es cierto? En el mercado negro inclusive también, ¿no es cierto? También eso ha aumentado, o se ha regulado, se ha controlado un poco más, ¿cómo está? No, eso está absolutamente descontrolado, ha crecido enormemente. Es decir, cuando hablamos de la venta ilegal, hablamos que aparecen en kioscos, sí, aparecen en los boliches bailables, en los gimnasios. Los dealers digamos, de drogas ilegales, éxtasis, pastillas en general, también proveen el psicofármaco. ¿Por qué? Porque lo utilizan de la siguiente manera. En la noche se estimulan y al terminar la noche
digamos, toman el Clona, digamos, para relajarse un poquito porque si no, no pueden conciliar el sueño. Claro. Entonces no pueden descansar porque quedan, digamos, subidos, pasados. Estimulados, hiperestimulados, pasados exactamente 24 o más horas posteriores. Entonces, para empezar a relajarse y poder descansar, digamos, al final de la noche es el Clona. Entonces, ahí es donde nosotros insistimos que esto hay que controlarlo muy bien. Digamos, en definitiva también apuntamos a algunos laboratorios que son los que lo producen y que en lugar de hacer el circuito laboratorio, droguería, farmacia, para que con la receta del médico se entregue cuando corresponda, están, digamos, dirigiendo a través de esto, de internet o de este mercado, digamos, ilegal, ilegítimo, esta cantidad de pastillas que intoxican a la población, ¿no? Si tuviéramos que hacer un ranking de mayor consumo, 1, 2 y 3, ¿cuáles serían los ansiolíticos más consumidos? ¿O para qué efecto? ¿Contrarrestar qué efecto? Bueno, el clonazepam lo decíamos recién, muchas veces se producen ataques de pánico, fobias, digamos, el alprazolam, que es otro, digamos, derivado, otro psicofármaco también, muchas veces se toma o se consume para estar un poquito más relajado, es decir, no cuando se tiene este ataque, estas fobias o este ataque de pánico, pero si no se logra una cierta relajación. Claro. Y pues podríamos decir el Dormicum, otro que es sí un conciliador del sueño, donde no hay forma que me pueda dormir, ni con ninguno de los dos primeros que acabé de mencionar recién, y ya necesito un hipnótico que se llama, porque es la única manera que concilia el sueño. Entonces podríamos decir que es un ranking según la sintomatología que tenga cada paciente. Por supuesto, errática, porque cada paciente puede creer que esa es la sintomatología que tiene o ese es el problema que tiene y ese sería el medicamento que debe consumir, y muchas veces apela a internet, insisto, o a hacerse estos productos en forma ilegítima y pone en riesgo su salud porque consume un producto que no ha sido prescrito a través de un diagnóstico, que digamos un médico, un especialista le hace una cantidad de preguntas y llega a la conclusión que tiene que tomar una dosis determinada de un determinado medicamento. No, es decir, me parece que tengo esto, no puedo dormir, me parece que estoy ansioso, me parece que me entro al subte y me parece que se me viene el mundo encima y no puedo seguir adelante, bueno, tomo esto. Entonces, esto como decía tu compañero al principio de la nota, de la automedicación o de la autoprescripción, de la autoindicación de este tipo de productos, es muy riesgoso, por eso insistimos en el rol del Estado acá, que no puede estar ausente con políticas concretas que racionalicen el uso, ¿no? Bien, y la última, bueno, estamos ya cerrando el programa, el tema del aumento de los medicamentos, ¿cómo viene esta situación que ustedes están obviamente muy preocupados, al igual que obviamente los pacientes, aquellos pacientes médicos que necesitan comprarlos? Bueno, la inflación de los medicamentos ha duplicado la inflación estándar. La inflación en estos 4 años rondó el 250%. 460% aumentaron en promedio los medicamentos. Hay medicamentos que aumentaron 800% en estos últimos 4 años, con lo cual es inviable. Lo que estamos pidiendo es una emergencia farmacológica que está tratándose hoy en el Senado de la Nación, o está a consideración en el Senado de la Nación, en donde se pide el congelamiento de los medicamentos, del precio de los medicamentos por 90 días, fortalecimiento justamente del rol del farmacéutico en esto de acompañar los tratamientos crónicos, porque la gente llega a la farmacia y no los puede pagar e incumple el tratamiento. Entonces, el paciente que tiene que tomar el medicamento para la presión todos los días, para la diabetes todos los días, deja de tomarlo, la hipertensión se agrava, la diabetes se agrava, el cuadro de salud del paciente se perjudica, y ahí el rol del farmacéutico puede asegurar que una alternativa genérica, uno más económico, se entregue para que el paciente no incumpla la receta del médico, claro, porque arriesga su salud. Y después disponer de partidas especiales para hacer lo que era antes el programa Remediar, que aquellos pacientes que no tienen ningún tipo de cobertura, ni prepaga, ni obra social, ni nada, puedan retirar gratuitamente unas 200 drogas que son esenciales, que son medicamentos que la Organización Mundial de la Salud asegura que no pueden dejar de tomarse. Hoy eso lo tiene que cubrir el Estado, y si se trata de la emergencia farmacológica, estos 3 temas se pueden resolver. Perfecto, bien. Peretta, quedó muy, muy claro también todo. Muchísimas gracias por atendernos, muchas gracias por esta charla.